Para que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Bueno, de Martinelli y de la confianza que genera esta empresa ya hemos hablado, pero hoy específicamente queremos hablarte de Parque Martinelli, porque es un lugar pensado para agradecer por aquellos que ya no están, para que permanezcan siempre vivos en nuestra memoria. Mira, hay un tiempo y un lugar para agradecer por la vida, con respeto y dignidad. Cementerio Parque Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. Parque Martinelli, que te ofrece sus servicios con una financiación especial adaptada a estas circunstancias, donde vos elegís las cuotas y si lo vas a hacer en dólares o en pesos. Llama hoy mismo al 0800 1882 y asesorate. Martinelli desde 1882. Bien, retomamos. Entonces, alguien en el bloque anterior yo les comentaba, que preguntaba, bueno, ¿qué es lo tan horrible de que se pierda un año cuando tantas veces hay niños que repiten y porque necesitan recuperar y no se les arruina la vida? La pregunta es para mí. Bueno, no es el tema solamente de repetir el año. Por supuesto que repetir no es algo malo, es parte del proceso educativo de los niños, pero me parece que lo que está en juego no es la repetición, sino todo lo que estamos diciendo, que es todo lo que implica para la infancia no ir a la escuela. La pérdida de hábitos, la desvinculación educativa, el estrés que genera para los adultos también, la dinámica familiar que se altera, las pantallas en exceso, que ya es un problema para nuestros hijos y para los adultos. El tema de la pantalla con el estar en casa, eso se acrecenta. Y después también que el GACH, el informe que hablábamos hoy, también advertía sobre las situaciones de violencia de género y generaciones, la violencia doméstica que existen en los hogares, los distintos hogares, las distintas escuelas, distintos contextos. Eso se acrecenta, se agudiza y es una de las cosas que también nos preocupa, porque como decíamos hoy, la escuela cuida, la escuela protege, la escuela cumple un rol fundamental para todos nosotros que hemos podido participar por la escuela pública. Tiene una función importantísima de formación de ciudadanía. En la escuela aprendemos no solamente a leer y escribir, sino un montón de cosas. Entonces, no es perder el año, no es no pasar de año, sino también otra pérdida. Inclusive también una de las cosas que nosotros... Bien, de todas maneras, perdón que interrumpa acá, ¿no? Ese concepto de comprender el poder de la educación como una herramienta fundamental y multidimensional en la vida, no se va a perder por esta pandemia. De hecho, si se pierde por esta pandemia es porque no existió antes. Claro. Y de hecho no es un problema que venimos acarreando. Bueno, el descreimiento en la educación como herramienta fundamental para mejor vida en general. Hoy lo decía Pablo, que ya Uruguay, por más de que sean... O sea, nuestros hijos que van a la escuela pública, la escuela ha mejorado en distintos aspectos, pero evidentemente en algunas escuelas persisten algunas diferencias, pero un poco la preocupación nuestra es que no está el año perdido y nosotros pensamos mucho en el año que viene. Pensemos que hay muchos niños que pasan al liceo, muchos niños que están en sexto, que pasan a la educación media, con todas las dificultades y con todo lo que implica el pasaje de ciclo, lo difícil que es para nuestros niños, para nuestros adolescentes pasar al liceo, y los niños que entraban a primero, o sea que ahí lo importante es poder pensar, cuáles son los mayores riesgos que están teniendo nuestros niños, que no tienen que ver solamente con lo educativo, sino también con herramientas que vamos adquiriendo en la escuela, ¿no? Bien. Por aquí, a ver, Marguerite. Bueno, yo me quedé con una pregunta que hizo Cayota. ¿Hay algo más importante que un niño vaya a la escuela todos los días? Preguntó él, ¿no? Y lo único que a mí se me ocurrió pensar más importante es la vida, obviamente. Del adulto que lo lleva. No, del adulto que la lleva y de la sociedad en general, es la vida de las personas. Y me imagino que esta no vuelta a normalidad está amparada en eso. Y me imagino también las distorsiones que pueden tener los padres en sus casas, más allá de todos los efectos que puede tener sobre los niños, hay distorsiones en las familias también, todo un funcionamiento. Ahora, esto supone también que no hay infraestructura en las escuelas, supone que hay aglomeraciones de padres en las puertas de las escuelas, supone que hay mucho más gente moviéndose en ómnibus, o sea,
no es solamente el niño en la escuela, es todo un movimiento que se genera en torno a eso que supongo yo que las autoridades están evaluando que supone que amerita un riesgo. Porque de lo contrario... Todo eso se ocurre en la privada. No, todo eso ocurre en la privada, todo eso ocurre en la privada, pero a nivel En un caso riesgo y en el otro no, ¿cómo claro, sería? pero a nivel de las privadas, yo lo decía hoy, tienen otras infraestructuras. No, pero digo, la aglomeración, el tránsito, No, todo eso, los padres esperando todo la eso puerta. existe. Sí, todo eso existe. Pero lo que pasa es que 8 de cada 10 niños van a la escuela pública. Claro. El número de escuela pública es Totalmente, fíjate es que- muchísimo mayor, el movimiento son 700.000 creo que son, ¿no? Fíjate que- 700.000 personas moviéndose, no es lo mismo. Y 2 millones se La- movieron con las elecciones, más la de 2 millones se la- movieron con las Disparate, así elecciones. estamos, con 20, 30 casos. bueno. Claro, pero de ahí me permito el intercambio. Fíjate que en educación inicial y en educación primaria la matrícula es del 82%, es decir, hay más de 340.000 niños que van a la escuela pública. O sea, hay un grupito muy chiquito que va a la privada y la mayor cantidad de niños. Entonces, me parece que si bien es diferente, pero ahí la gran cosa a discutir es el rol del Estado. El Estado tiene que garantizar la educación y la escuela pública de nuestros hijos. Pero también tiene que garantizar la salud, eso es el Bueno, tema. pero Que ahí, el ahí debate- es donde se me queman a mí los papeles, porque digo, ¿dónde está sustentado? Supongo, Bueno, pero el debate supongo está que las planteado. autoridades de la educación no están planteando, vamos a perjudicar a los nenes, ¿no? Que no vayan a clase, total, ¿qué me importan los nenes? No debe estar en la cabeza de nadie eso. Calculo que no, claro. No, o sea, no se podía presuponer eso, ¿no? El desafío no es solamente lo que pasa en estos 2 meses, porque estamos prácticamente a 2 meses de terminar el año, sino cómo se va a planificar esto de cara a marzo o febrero del próximo año. Pero está bien, pero por eso Porque yo arrancaba con la pregunta de situación Cayota, en la que hoy Verónica. estamos fue una situación que nos sorprendió a todos, en la que todos tuvimos que aprender, en la que las autoridades fueron reaccionando con lo que tenían en el momento que tenían. Ahora yo creo que lo que ellos están planteando y poniendo sobre la mesa es, en marzo, ¿vamos a seguir con la misma infraestructura? Bueno, no sé si eso es lo que plantean. Está planteada una movilización para el 14. O sea, Bueno, no sé. las No, movilizaciones no es un empecemos a conversar. No, pero no es es para bastante más marzo, que es para- eso. es para Entonces, ahora. Pero por están eso. planteando no solamente para ahora. Está bueno Lo acaba de decir. compartir. Nosotros hemos hecho, los invitamos a la página web nuestra porque hemos tenido bastantes comunicados públicos donde hemos dicho distintas cuestiones. Entre ellas la necesidad de planificar. Nosotros venimos hablando con las autoridades desde hace bastantes meses, reclamándole a las autoridades la necesidad de planificar, de que no hay un plan ni para este último trimestre ni para el 2021. O sea, son cosas que nosotros ya venimos conversando de antes. Nosotros le solicitamos al CODICEN una audiencia. El CODICEN nos respondió, nos espera posiblemente el 15 de octubre. Y entonces, ¿por qué la marcha el 14? Nosotros teníamos planificada antes. O sea, esa marcha está buena la pregunta porque no es una marcha que nosotros la hemos promovido. O sea, es una iniciativa que surge de una escuela específica que nos envían una nota y nos solicitan el apoyo y allí nosotros como familias organizadas de la escuela pública apoyamos porque es un tema que ya venimos conversando y está un poco en sintonía en todas las plataformas, en todos los medios de prensa, escrita, radial, televisión. Nosotros ya venimos hablando de esto hace tiempo y apoyamos la marcha, pero no es una marcha, no es una movilización que promueva, que convoque las familias organizadas, sino que lo apoya. Y esta solicitud de audiencia fue hace ya un tiempo atrás, o sea, primero fue la instalación de la audiencia del 15 de octubre y después surge la iniciativa de esta marcha que tiene que ver con reclamar un poco, que es la invitación que ustedes hicieron hoy, la necesidad de la obligatoriedad y la presencialidad plena para nuestros niños en las escuelas. Y cuando desde los frentes educativos se pedía la cuarentena obligatoria, ¿familias organizadas apoyaba también o no? ¿Cómo, perdón? Cuando se planteaba a inicio del año lectivo la cuarentena obligatoria, cosa que pedían también docentes y familias. ¿Familias organizadas apoyaba el pedido de cuarentena? Nosotros, es como decías tú, ¿no? Por suerte la pandemia nos dio mucho aprendizaje. Hace 3 meses atrás estábamos todos paralizados y a poco fuimos teniendo información. Nosotros decimos, en un momento el país estaba paralizado, estábamos con muchos miedos y obviamente la cuarentena obligatoria la acatamos muchísimas familias, prácticamente
prácticamente el país, por suerte, acató No, pero no fue obligatoria. La pregunta es si ustedes apoyaban el reclamo por una cuarentena obligatoria. En aquel momento no, por eso, en aquel momento era otro momento del país, recién estábamos teniendo los coletazos de la pandemia, no teníamos la información que se produjo después con todo el grupo de científicos, entonces hoy, y por lo que estamos hablando de las evidencias que estamos teniendo en relación a la salud, y ahí me gustaría como corregir o por lo menos complementar, estamos hablando de la salud de los niños es la salud mental, la salud emocional, entonces me parece que ahí está bueno también puntualizar de que la salud, el ser humano es un ser integral y lo emocional y la salud mental es muy importante. Entonces, en aquel momento no, pero ahora nosotros tenemos suficiente evidencia y posibilidades de poder pensar, y como decías tú, de poder pensar en perspectiva. Nosotros decimos el año no terminó, pero tenemos que sentarnos a conversar. Las autoridades de la educación deben de tener un plan que debe de comunicar a la sociedad, a la comunidad, a las familias, porque está el derecho a la educación vulnerado y eso es lo que más nos preocupa a las familias. Pero un plan que debe contemplar, y qué difícil, ¿no?, los equilibrios. La evolución de algo que nadie sabe cómo va a seguir. O sea, ¿no sería irresponsable que se trazara un plan hoy, cuando falta todavía ver cómo evoluciona tanto el tema de la pandemia? pandemia? Varios escenarios, Victoria. Tú tenés un escenario que podría ser, bueno, si no aparece la vacuna y Uruguay se mantiene como hasta hoy. Bueno, plan A, plan B, plan C, decís. Sí, por lo menos. Bueno, si se mantiene como hasta hoy, ¿vamos a seguir que vaya a la escuela nada más que aquel que voluntariamente su familia puede llevarlo, tiene las condiciones, y que se siga quedando en casa sin asistir el que no puede? Creo que esa es la pregunta. Si el escenario cambia, y bueno, está cambiando en situaciones puntuales. Hay una escuela en Dolores que está cerrada. Exacto. Entonces, bueno, habrá, como hasta ahora, distintos 200 planes. y pico de personas en cuarentena esperando ese pago. Perfecto. Entonces, esas situaciones se han manejado así hasta el momento y se seguirán manejando, me imagino, de la misma manera. Y bueno, ¿y por qué no pensar que también va a evolucionar para el otro lado? Y por eso hay que tener un plan también para el otro lado. Se suspenderán las clases, se cerrarán los centros educativos. No, al contrario, que eventualmente... Todo va a estar bien. Sabemos que no va a estar bien Bueno, en el corto plazo, a marzo ¿no? del próximo año el escenario Pero indica que lo mejor que podemos hacer es como hasta ahora. Alejandro. A mí me parece que nosotros, y cuando digo nosotros deliberadamente lo uso, la sociedad uruguaya, por supuesto, conducido por sus legítimas autoridades, hemos hecho un constante y permanente aprendizaje, ¿verdad? Y en tal sentido, bueno, los shoppings en un momento se cerraron, ahora la semana pasada le volvieron a agregar una hora, y soy de los que cree que es una buena noticia, por las dudas, y organizamos la Rural del Prado con aforo de 15.000 personas. Vamos a votar. Acabamos de vivir una instancia Campaña electoral fundamental, quiero decir... La marcha de la diversidad. Bueno, la pero marcha claro, que ojalá también se Victoria, mantenga con los protocolos, ¿no? Sí, está bueno. Déjame... Sí, perdón, ¿qué? No, sí, la marcha de la diversidad justo no fue algo organizado por el gobierno. Pero lo que organiza el gobierno es con protocolo mediante. Bueno, Y se cumplió. yo supongo, lo descarto, que los padres comprometidos van a ir a la Plaza Varela con protocolo. Yo no tengo la menor duda de que eso va a ocurrir. Está pedido, ¿no?, en las plataformas. Lo que yo creo que no termino. Lo que yo creo que no debe ocurrir es que razonemos por el absurdo. Supongamos que está pasando lo que está pasando y a los padres no les importara. No estuvieran organizados, no estarían proponiendo soluciones. ¿Qué habría pasado? Y yo creo que no debemos frivolizar este reclamo. No digo que aquí haya ocurrido, por favor, ¿no? Pero a mí me parece que es verdad, es muy buena la mirada esa. Salud versus, ponele, educación. Bueno, la salud ya estamos viendo que también se ve perjudicada de esta manera. Y además puede transformarse en una falsa contradicción que creo que no nos haría al desarrollo del pensamiento. Y otra cosa, los padres que están haciendo lo que están haciendo, no lo están haciendo porque están enloquecidos con la logística de sus hijos. No es porque están teniendo problemas para dormir las siestas porque los gurises están en casa. Es porque cuando los chiquilines no van a la escuela, y en particular cuando no van a la escuela, los más pobres, los más sumergidos, los más débiles, los más frágiles, pierde la democracia y pierde la república. Y ese es un asunto que nos debe
debe quitar el sueño, no día a día, segundo a segundo. Si se nos mueren los niños es mucho peor la pérdida. Pero es una falsa contradicción, que se mueran los niños. No es tan Perdón, falsa. eso suena demagógico, ¿verdad? Pero es lo que está en la mesa, es salud versus... Pero es lo que está en la mesa, es salud versus educación. Pero morir los niños o viejos o adultos, no importa, niños, que se mueran los niños porque van a la escuela. Que se muera gente. No, dijiste que mueran los niños porque van a la escuela. Lo tuyo, como siempre, es muy políticamente correcto. No. Estoy diciendo la escuela pública como la verdadera llave de la democracia y de la igualdad republicana en el Uruguay. Yo quisiera decir, si nosotros ahora sí vamos a decir que por mandar a los chiquines a la escuela se van a morir los niños, es por lo menos demagógico, bueno, por lo menos. Bueno, suelo hacer. Típico. Simplemente, típico. Yo creo, para cerrar por lo menos esto, mi intervención. Hoy llegamos hasta 4:15, ¿eh? Sí. Yo creo que acá todos estamos un poco orgullosos del Uruguay manejando la pandemia. Estamos un poco orgullosos porque el Uruguay la manejó bien, los números son buenos, somos un ejemplo a nivel del mundo, somos respetuosos de las normas mayoritariamente. Hay autoridades que son las que están comandando esto, el Poder Ejecutivo, el GACH, los comités científicos, las autoridades de la educación. Y si las autoridades de la educación dicen la cosa es así y porque conviene, yo tengo que suponer que no tienen ninguna mala intención con los niños ni con todos los perjuicios que acá se dijeron por parte de ustedes. Supongo que todo eso está evaluado. Tengo que partir de la base que todo está evaluado, porque todo esto se ha manejado con muchísima seriedad. Por mi parte, atendiendo y entendiendo los planteos que hacen y todo, yo prefiero seguir siguiendo las recomendaciones de las autoridades que están muy bien en el manejo de toda la pandemia. Creo que nadie está cuestionando. Pero si están diciendo 3 días unos, 2 días otros, 3 días... No, queremos abrir a todos y que vuelvan a las escuelas. Me parece que no podemos... Está acá la invitada, eso no lo... A ver, creo que ¿qué es lo que están planteando? ¿Van a hacer una marcha para plantear la obligatoriedad con las marchas que tenemos? La obligatoriedad de la asistencia a la escuela, ¿cómo Hace una hora que la invitada está planteando muy claramente, para quien tenga la voluntad de comprenderla, que lo que se está pidiendo es que nadie quede afuera, que se mantengan las mismas medidas sanitarias, el mismo protocolo. Si es posible cambiarlo y flexibilizarlo, se verá, pero eso lo dirán los científicos. Aquí en ningún momento se está cuestionando lo que dicen los científicos, sino que se está diciendo a las autoridades: hagan un esfuerzo por cumplir esas mismas medidas sanitarias, ampliando la posibilidad de que los niños que hoy no están también participen de algo tan básico como poder acceder a la educación. Pero se está hablando de eso. Estuvieron hablando de gimnasios, de salones. En el fondo, estamos hablando hay una presión. Estamos hablando, ¿sabe de qué? En el fondo de dinero. Hay una presión. Estamos hablando de dinero y de recursos, de la necesidad de contar con más infraestructura y de contar con más personal y de definir prioridades. Estamos hablando de eso. A mí me parece que lo más importante, no entremos en falsas dicotomías. Yo creo que una de las cosas interesantes que nos transmitió la invitada y Cayota es que la educación es importante, pero hay otras áreas para los niños, lo social, lo emocional. Y no solo lo pedagógico. No solo lo pedagógico, no solo lo curricular. Hay un montón de cosas más que no son cuantificables. O son, pero no lo estamos cuantificando. Estamos midiendo los contagios. Y no estamos midiendo lo otro que quizás sea mucho peor en el mediano y largo plazo. Entonces, de ahí viene el tema de la obligatoriedad. Yo creo de que, como todo, esto es ensayo y error. Si mañana hay un brote en algún lado, se frena y se cierra, se ha hecho en otros lados. No veo cuál es el problema. Me parece que lo que hay que definir es, señores, estamos por suerte, toquemos madera sin pata, Uruguay ha ido bastante bien. Podemos seguir avanzando en determinadas cosas y la escuela es una de las cuestiones que no hemos avanzado en la forma suficiente. Si ayer se reunieron 15... intendente, el presidente, algún colado, sin distancia social, almorzar, tuvieron 3 horas, digo, por favor, podemos perfectamente meter, perdón, lo que digo es decir, distancia social sí, distancia social sí. Señores, ¿Puedo terminar de hablar, Marguerite? Te escuché toda la tarde. Sí, te escuché toda la tarde. Alfredo, estamos pasados, claro. por favor. A mí me parece que lo que hay que hacer es ensayo y error. Probemos y si es necesario se da marcha atrás. El presidente lo ha demostrado varias veces. Bien, equilibrios. Qué difícil gobernar en estos tiempos, Dios mío. Y qué difícil moderar este programa. Natalia Cámara, muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá que este diálogo persista siempre ante todo, ¿no? Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Será hasta mañana, gente. Aprovechar el día, está lindo afuera. Que aprenda